Buenas noches, colegas. Dentro de la programación CNC existen los conocidos como ciclos fijos compuestos, que fueron desarrollados para ayudarnos a simplificar la elaboración de programas cuando las piezas traen mucho material y requieren varias pasadas. Dentro de estos ciclos fijos compuestos, hoy vamos a ver el que se conoce como ciclo de desbaste transversal o ciclo de careado, cuyo código es el G72, y lo veremos aplicado con el ciclo de acabado G70. Espero que la información les sea de utilidad. Vamos para allá. Muy bien, vamos a ver ahora ciclo de torneado en desbaste transversal refrentado. Este ciclo se programa con el G72. Torneado en desbaste transversal G72. Este ciclo consiste en indicarle al control mediante los códigos básicos G1, G2, G3 que todos conocemos, la forma final de la pieza terminada, para que mediante un comando y de forma automática el control calcule la cantidad de pasadas transversales en refrentado que debe realizar para desbastar y deje el material necesario para la pasada de acabado. El comando para desbastar en forma transversal es G72 y el comando es como sigue. Igual que el G71, se programa en dos bloques de nuestro programa, ¿no? El primer bloque se pone G72WR, ¿sí? Y el segundo bloque se pone G72PQUWF, S y T. Por supuesto, en cada literal van los datos que van a indicarle cuál es la forma de la pieza. Del primer bloque, la W es la profundidad de corte. El valor se le va a poner en el eje Z. Recordemos que el G72 es un refrentado, por tanto la profundidad la va a tomar en el eje Z. Por eso, a diferencia del G71, aquí en el primer bloque, en lugar de la U, lleva la W. Y la R, pues es la distancia de retroceso. En cada pasada va a retroceder nuestra herramienta en un ángulo fijo de 45 grados, ¿sí? Del segundo bloque, la P y la Q son los números de línea que van a describir el contorno de la pieza que nosotros queremos maquinar, ¿sí? P es el número de línea donde inicia el contorno y Q es el número de línea donde finaliza el contorno. Esto, el código G72 lo va a tomar para hacer sus cálculos y así hacer las pasadas suficientes para el desbaste, ¿no? La U es el sobrematerial para acabado que va a dejar en el eje X. Es decir, se le pone aquí un valor al radio, ¿sí? Recordemos que nuestros tornos trabajan con diámetros. Bueno, pues aquí el valor que le tenemos que poner es al radio. Si nosotros le ponemos .03, le estamos diciendo que deje 30 milésimas al radio o 60 milésimos al diámetro. Ya sabemos que el diámetro es el doble del radio, ¿no? Y la W es el material que va a dejar en el eje Z para el acabado. Aquí estas dos literales son importantes porque, como veremos más adelante, nos van a determinar el tipo de ciclo de torneado en desbaste transversal que vamos a utilizar. Ya puede ser exterior o interior, ¿sí? La F, la S y la T se refieren al avance, velocidad de corte y el número de la herramienta. Estas funciones se pueden omitir siempre y cuando se indiquen antes de entrar al ciclo G72, es decir, en el programa antes de llegar al G72 nosotros podemos indicar qué número de herramienta, qué velocidad de corte y qué avances vamos a utilizar, ¿sí? En caso de que ya lo pongamos acá,
aquí en el G72 lo podemos emitir. Pero si decidimos ponerlo, pues lo va a tomar directamente de aquí del G72. ¿De acuerdo? ¿De qué se trata este ciclo? Bueno, pues es de hacer el desbaste de la pieza para ir dándole forma, pero en forma de careado. A diferencia del G71, que es un cilindrado, aquí va a ser en forma de careado. Ya puede ser por el exterior o puede ser por el interior, ¿sí? Por el exterior o por el interior. El caso es que la forma la va a ir dando por medio de movimientos de careado o refrentado. Ciclo de torneado desbaste en transversal o refrentado, ¿sí? El G72. Torneado en desbaste transversal. Con el ciclo compuesto G72 es posible desbastar piezas por medio de refrentado, tanto por el exterior como por el interior, así como realizar el proceso en la parte frontal de la pieza como en la parte posterior, en dirección negativa en el eje Z y en positiva respectivamente. ¿A qué vamos con esto? El G72, recordemos que lo programamos en dos bloques. En el segundo bloque existen dos literales que son la U y la W del segundo bloque, que son las que le indican al ciclo cuánto sobre material va a dejar para el acabado, ¿sí? Pero también son importantes, ¿por qué? Porque le van a indicar al mismo ciclo qué tipo de desbaste frontal es el que va a realizar. O sea, siempre va a ser un careado, pero depende de estas dos literales el sentido de corte que va a tomar nuestro ciclo. La forma de indicarle al control el proceso que se requiere es con los comandos U y W del segundo bloque, o sea, estos dos, en donde son fundamentales los signos de los valores asignados. Nosotros le vamos a poner aquí valores. Entonces, dependiendo del signo, el control va a entender cuál es el sentido de corte que va a utilizar para hacer el desbaste. Veamos el siguiente diagrama. Si nosotros a la U, a esta, le ponemos signo negativo, o sea, un valor con signo negativo, y a la W le ponemos un valor con signo positivo, le estamos diciendo que va a ser un careado frontal interno. Cuando es negativo la U, le estamos diciendo que es interno, ¿sí? Y que va a ir careando en el eje Z de positivo hacia negativo. O sea, va a empezar en positivo y la U va a empezar en negativo. Entonces va a ser un careado interno, ¿sí? Si nosotros a la U le ponemos negativo y a la W también le ponemos negativo, entonces va a ser un careado interno, pero va a ir avanzando en el eje Z de menos a más, o sea, va a empezar por menos y va a ir hacia más. La U también va a empezar por menos y por tanto va a ser interno. Entonces, fíjense cuáles son las diferencias, ¿no? Para acá abajo, si nosotros a la U le ponemos un valor positivo y a la W un valor positivo, le estamos diciendo que va a ser un careado externo. ¿Por qué? Porque va a empezar en el eje X por el positivo, o sea, por acá arriba, ¿sí? Acá arriba, y en el eje Z, que es la W, también en positivo, ¿sí? O sea, va a empezar de positivo a negativo en Z, y la U va a ser de positivo a negativo, o sea, va a empezar por la parte de arriba de nuestra pieza, va a ser un careado externo, ¿sí? Y también si le ponemos la U positivo pero la W negativo, es lo mismo, va a ser externo, pero los avances de corte van a ser de negativo hacia positivo. Quiere decir que va a ser yendo de menos a más en el eje Z, ¿sí? Entonces, esas son las 4 opciones que puede manejar el código G72. Tenemos que puede ser un externo como en este caso sería la U positiva y la W positiva, y me haría este corte en ese sentido de aquí para acá, ¿de acuerdo? Y del exterior al interior, así iría dando los careados, ¿sí? El siguiente ejemplo sería un careado interno, ¿sí? ¿Cuál de estos sería interno? Tiene que ser uno con la U negativa y con la W positiva. ¿Por qué? Porque la W va a empezar de más a menos, recordemos que menos es para allá, y la U va a empezar de menos
a más. Entonces va a ser por el interior y avanzando en ese sentido los cortes, ¿sí? Este sería un G72 interno, ¿de acuerdo? Ciclo de torneado en acabado G70. Después del G72, pues vamos a utilizar este ciclo de acabado para darle la pasada de acabado final a nuestra pieza. Este ciclo consiste en indicarle al control mediante los códigos básicos G1, G2, G3 la forma final de la pieza terminada para que realice las trayectorias adecuadas para dar el acabado y terminado de la pieza. El comando es G70 y suele utilizarse como complemento a algún comando de desbaste como el G72 y el formato es como sigue. Este es más simple, simplemente vamos a poner un bloque que tenga G70, P y Q, donde P y Q son los números de línea que van a ser el inicio y el final de la descripción de la forma de la pieza, ¿sí? Entonces, aquí es importante los números de línea porque recordemos que va a describir qué forma tiene la pieza, si tiene un cono, si tiene una recta, si tiene un radio, etcétera, ¿sí? Entonces, este va a ser el comando que vamos a utilizar para dar el acabado después de haber utilizado el ciclo G72, ¿sí? Entonces, la P, si nosotros la ponemos como aquí, la P es el inicio y la Q es el final, entonces va a empezar a dar el acabado de aquí para acá. Si lo ponemos al revés, la P acá y la Q acá, entonces va a empezar a dar el acabado de aquí para acá, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante el orden de donde pongamos el inicio y el final de cada trayectoria. Los avances, la velocidad de corte deberán indicarse en los bloques entre las líneas de inicio y las líneas final por definición del control. Entonces, la línea de inicio va a ser una que tenga el número 1, por ejemplo, y luego la final va a tener el número 2 y entre esas dos líneas va a haber un montón de líneas que van a describir la forma de la pieza. En ese montón de líneas nosotros deberemos indicar los avances que vamos a utilizar para dar el acabado. ¿Estamos? Ciclo de torneado transversal refrentado exterior G70 con G72. Bien, vamos a ver ahora los ejemplos. Esta pieza ya la conocemos por otros videos. Es una pieza que tiene diámetros, tiene radios, tiene trayectorias cónicas, ¿sí? Aquí tenemos todas las medidas. En base a estas medidas vamos a crear nuestro programa con el ciclo G72 para hacer la forma de la pieza, pero por medio de refrentado. En este caso tiene que ser un refrentado exterior, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezaríamos? Bueno, el programa vamos a iniciarlo con el número de programa. Aquí le falta la O, pero ya sabemos que lleva la O, ¿sí? G99, que es el avance por revolución. G20, que en este caso vamos a trabajar en pulgadas porque esta pieza está en pulgadas, ¿sí? G54, que es el offset de trabajo que vamos a utilizar. La herramienta número 3, primero con el offset 0. M42 es el rango de velocidad de nuestro spindle o nuestro husillo. Y de ahí viene la primera llegada, que va a ser con un G0, movimiento de posicionamiento rápido, a una X que por lo regular, en este caso, vamos a tomar el diámetro del material en bruto. Si la medida de acabado tiene un diámetro de 9,875, bueno, pues vamos a considerar que es una barra de 10 de diámetro la que vamos a desbastar. Y la Z va a ser el primer acercamiento, ¿sí? Recordemos que el 0 en el eje Z nosotros acostumbramos a ponerlo en la cara de la pieza y en el centro. Entonces aquí va a ser el 0 en Z. Con este movimiento nos vamos a acercar a X10, más o menos por aquí, ¿sí? Z4, ¿de acuerdo? La herramienta es la número 3, pero en este caso ya vamos a ponerle el offset número 3. G96, que va a ser velocidad de corte constante. S350, que son 350 pies por minuto de velocidad. Y el M3 es el sentido de giro del spindle.
El siguiente movimiento va a ser un G0 al mismo diámetro X10, pero a Z3. Este es el movimiento previo al ciclo G72 y es muy importante. ¿Por qué? Porque este es el punto que el ciclo G72 va a tomar como referencia, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas que debe seguir este punto para usar el G72? Bueno, depende de qué tipo de ciclo vamos a utilizar. En este caso, como es un ciclo para exterior, ¿sí? Vamos a carear, pero del exterior hacia el interior. El punto de referencia debe estar más alto que el diámetro más grande que manejemos en nuestro ciclo de desbaste longitudinal G72. En este caso, el diámetro más grande es 9875, entonces yo le estoy poniendo X10 y con eso estoy cumpliendo con esa regla de que debe estar más arriba del diámetro más grande que va a incluir el ciclo. Y la Z, lo mismo, debe estar más afuera de la Z más corta que tenga nuestro ciclo. La Z de nuestro ciclo lo va a abarcar a partir de 0, porque aquí 0, ¿sí? Hacia negativo, entonces nosotros lo estamos poniendo en Z3, quiere decir que estamos acá afuera. Este punto es muy importante porque es la referencia para nuestro ciclo G72, ¿sí? Si nosotros no ponemos el punto de referencia de manera correcta con las características que les acabo de explicar, al momento que corramos nuestro ciclo en nuestro control, la máquina se va a alarmar y nos va a mandar una alarma que nos va a decir punto ilegal de corte, ¿sí? Este es el punto que se va a llamar punto de corte, ¿sí? Encendemos nuestro refrigerante y vamos entonces a entrar ya a lo que es el ciclo de desbaste transversal G72. El primer bloque vamos a poner la W, que va a ser la profundidad de corte, y el retroceso, que le vamos a poner también 300, son 300 milésimas en este caso. El segundo bloque vamos a poner los puntos que van a describir la forma de la pieza, va a ser el punto número 1 en la P y el punto número 2 en la Q, ¿sí? Le estamos indicando que va a dejar 30 milésimas al radio en el eje X, al radio, ¿sí? Y fíjense que es positivo. Con eso le estamos indicando que es un careado por el exterior, ¿sí? Y en el eje Z también vamos a dejar en este caso 30 milésimas. Y vamos a utilizar un avance de 30 milésimas por revolución. Recordemos que estamos usando un G99. De ahí vienen las líneas N1, que es el punto que va a iniciar a describir nuestra pieza. Como en este caso vamos a hacer un careado, nosotros vamos a cortar de arriba hacia abajo, entonces el N1 va a ser el más alto, ¿no? Entonces aquí le estoy poniendo el N1 va a ser X10 acá, y la Z menos 5375 es esta Z que tenemos acá, entonces el punto número 10 va a estar por acá. De ahí va a seguir el siguiente punto, ¿sí? Y así vamos a ir describiendo uno por uno de los puntos de toda la trayectoria que nos va a describir la forma de la pieza, hasta llegar al punto número 2, ¿sí? Que va a ser X0, Z0. Entonces el punto 1 va a estar acá arriba y todos los demás puntos van a ser estos de por acá y estos de por acá y estos de por acá, y el punto número 2 va a estar aquí, ¿sí? Entonces con eso ya describimos la forma de la pieza, que es toda esta, ¿de acuerdo? Entonces por eso es P1, Q2, porque es desde el N1 hasta el N2. En esos bloques nosotros estamos describiendo la forma de la pieza y le estamos diciendo que vamos a ir de aquí para acá, ¿de acuerdo? Después, una vez que ya describimos la forma de la pieza, pues vamos a ponerle el punto de salida. En este caso va a ser al mismo diámetro, X10, pero en Z1. Una vez que ya terminó, se va a alejar a X10, Z1, ¿sí? Vamos posteriormente a indicarle que haga el acabado. El acabado vamos a utilizar el G70, ¿sí? Como nosotros ya tenemos las líneas que describen la forma de la pieza, podemos utilizarlas en el G70, con P1, que es el mismo que tenemos acá, y el Q2, que es el mismo que tenemos acá. Entonces, cuando el control lee este código, ya sabe que tiene que dar el acabado en ese sentido, o sea, de acá
para acá. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque así es como le describen las líneas entre el L1 y el N2. ¿Sí? Con esto el control va a dar ya la pasada de acabado. ¿Sí? Posterior a que dé el acabado, lo mismo, la coordenada de salida, que en este caso va a ser igual, el mismo X10, pero con Z2 ya vamos a estar un poco más alejados y vamos a apagar nuestro refrigerante. Y G28, que es el regreso automático al punto de referencia de la máquina. Y con eso terminamos nuestro programa. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro programa cuando le demos ejecutar en nuestro control? Pues simplemente va a ser careados consecutivos con la profundidad que le estamos indicando, respetando la forma que tiene la pieza final, ¿sí? Y al final va a dar una pasada de preacabado, dejando 30 milésimas para el acabado, y posteriormente con el G70 va a dar otra pasada de acabado, ¿sí? Y con eso nosotros logramos darle la forma a nuestra pieza. Vamos a ver una pequeña demostración. Muy bien, vamos ahora a hacer la demostración del ciclo fijo compuesto G70-G72. Es un ciclo de careado exterior, o sea, es un ciclo de careado, va a dar la forma, pero la herramienta va a entrar en forma transversal haciendo careados. Como ven, aquí ya seleccioné la herramienta, seleccioné la pieza y aquí tenemos nuestro programa tal y como lo vimos en la explicación. Bien, vamos a darle ciclo para que vean cómo debe trabajar. Como pueden darse cuenta, va haciendo el maquinado en forma transversal, o sea, el avance es en el eje X y va haciendo los careados de tal manera que va desbastando para dar forma a la pieza que le indicamos al final en el ciclo G72. Vamos a ver cómo termina de trabajar, ampliamos un poquito, ¿se fijan? Ya la última pasada va a dar la forma indicada de la pieza, solamente que dejando el sobrematerial suficiente para el acabado. El acabado, si podemos recordar, lo vamos a dar con el G70. ¿Listo? Ahora vamos con el acabado y el G70. Y está listo. Podemos ver cómo nos quedó nuestra pieza. Ciclo de torneado transversal de refrentado, pero ahora va a ser por el interior, utilizando el G70 para acabado y el G72 para desbaste. Bueno, pues ahora vamos a utilizar el ciclo G72 y el G70 para darle forma a una pieza, pero haciendo pasadas de careado del interior hacia el exterior, o sea, por la parte interna. Esta pieza ya la conocemos por videos anteriores, aquí la vamos a tener para utilizarla ahora con el G72. Esta es la pieza, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el ciclo, ya saben, el número del programa, ¿sí? El nombre del programa,
G99 que es avance por revolución, G20 que son pulgadas, ¿sí? G54 que es el offset de trabajo. La herramienta ahora va a ser la herramienta número 100 o la herramienta número 1. El M42 que es el rango de velocidad de nuestro spindle. Y la primera llegada. La primera llegada, en este caso vamos a, como recordemos que esto es una barra semisólida solamente con un diámetro interno que en este caso va a tener 900, ¿sí? Que ese va a ser el diámetro interno de nuestra pieza. Entonces nos vamos a colocar en el diámetro interno de nuestra pieza en X, que es 900, pero a 4 pulgadas de nuestra cara. Recordemos que el 0 va a ser el centro de la pieza y la cara de la pieza. El 0 va a estar por aquí. Entonces nos vamos a posicionar a 900, más o menos por aquí a 4 pulgadas. ¿De acuerdo? Con la herramienta y su offset. G96, que es la velocidad de corte. S, que son la velocidad que vamos a utilizar, en este caso son 350 pies por minuto. Recordemos que estamos en sistema inglés. Y el M3 es el sentido de giro de nuestro spindle. La primera llegada antes de utilizar el G72, lo que es lo mismo, va a ser el punto de referencia para nuestro ciclo enlatado G72. Aquí la regla es, como va a ser un ciclo interno, en X debe estar abajo del diámetro más chico que tengamos en nuestro ciclo. Aquí podemos ver que el diámetro más chico es 1, entonces nosotros lo estamos poniendo en 900. Con eso ya cumplimos la regla de que debe estar abajo, ¿sí? ¿Por qué abajo? Porque es un ciclo que va del interior hacia el exterior. Entonces, por eso este punto va a tener 900, ¿sí? Y la Z, lo mismo, debe estar fuera de las coordenadas en Z que va a manejar nuestro ciclo. Nuestro ciclo va a trabajar del 0 hacia negativo. Nosotros lo estamos poniendo en 300. Entonces el punto de corte o el punto de referencia para nuestro ciclo va a estar más o menos por aquí, ¿sí? Recordemos, si nosotros colocamos mal nuestro punto de referencia para el ciclo, que es en este caso este, ¿sí? La máquina se va a alarmar y nos va a indicar una alarma que dice punto ilegal de corte, punto de corte ilegal, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos eso, encendemos nuestro refrigerante y lo que sigue va a ser el desbaste utilizando el G72. En el primer bloque del G72 vamos a establecer la W, que va a ser la profundidad de corte. En este caso es en el eje Z. Recordemos que esto va a ir careando, ¿sí? Y le estoy poniendo en este caso 150 y con un retroceso de 300. El G72 en el segundo bloque va a tener la P1 y la Q2, que son los números de línea que posteriormente van a describir la forma de la pieza. La U y la W, que son el material que va a dejar para el acabado. En este caso es súper importante el signo de la U. ¿Por qué? Porque le estamos indicando un signo negativo. Con este signo negativo, nuestro ciclo entiende que las coordenadas que le estamos dando es un ciclo de careado y refrentado, pero interior, o sea, de menos a más. Por eso la U tiene negativo. Y la W tiene positivo. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que va a ir careando de más hacia menos, ¿sí? Los signos que pongamos es desde donde va a empezar. En la U va a empezar de menos a más y en la W va de más a menos. Siempre va a depender los signos de estas dos literales para que el control interprete qué ciclo es el que le estamos pidiendo. Y por último, el avance de corte. ¿Qué sigue? Vamos entonces ahora a describir con los códigos G1, G0, G2, G3, lo que corresponda la forma de la pieza. Y a la primera línea le vamos a poner N1, ¿sí? Fíjense, estoy poniendo N1 en esta parte de acá, que es X900, está por acá, ¿sí? Y Z menos 5375, esta Z que tenemos acá. Entonces el N1 yo lo estoy poniendo acá. De ahí voy a seguir con el siguiente punto, que va a ser X1 y Z menos 5375 por acá. El siguiente que va a ser X3, ¿sí? Y Z menos 4375, ¿sí? El que sigue va a ser X3
y Z menos 3,375, porque ¿qué es aquí donde termina el radio? Luego va a empezar un radio, que en este caso es un G03, ¿sí? G03 hasta 5, que es por acá, ¿sí? Pero Z es 2,375. El que sigue es otro radio, pero en este caso es un G02, ¿sí? Y va a terminar en X7, porque es el diámetro que yo tengo aquí, y la Z va a terminar en 1,375. El que sigue va a ser X7, o sea, el mismo diámetro, pero la Z va a ser menos 60, entonces va a ser aquí donde termina el biselito. Y el N2, que es el final de nuestro perfil, según establecimos en el segundo bloque, el N2 va a ser 120, el diámetro, que es el que yo tengo aquí, ¿sí? Y la Z va a 0, ¿por qué? Porque es donde termina nuestro bisel, ¿sí? Entonces, en estos bloques nosotros estamos describiendo la forma de la pieza. Observemos que es diferente a cuando lo hacemos por el exterior, porque al exterior empezábamos en Z de menos, de más, el 0 es más, a menos. Y ahora estamos empezando en Z de menos a más. ¿Por qué? Porque es un ciclo de careado por el interior. ¿De acuerdo? Luego G0, una vez que ya describimos la pieza, le ponemos el punto de retirada a X900, ¿sí? Z3. Entonces vamos a estar por aquí para que salga. ¿Por qué? Porque inmediatamente le vamos a poner el ciclo G70, que va a ser el acabado, ¿sí? El acabado, como nosotros ya tenemos la descripción de la pieza entre el N1 y el N2, le vamos a poner los mismos puntos P1, Q2. Por tanto, va a ser el acabado de aquí para acá, va a ser en esta forma, ¿sí? En este sentido va a dar el acabado. ¿De acuerdo? Una vez que termina el acabado, vamos a salir a Z2, ¿sí? Y regreso a casa. Apagamos nuestro soluble con M9 y terminamos nuestro programa. ¿Qué va a ser nuestro control con todo este programa? Bueno, pues va a ser estas trayectorias. Un careado del interior hacia el exterior en varios pasos, respetando la forma que le estamos indicando en nuestra descripción de la pieza, ¿sí? Varios pasos, va a dejar sobre material, al final va a dar una pasada de semiacabado, dejando el sobrematerial que nosotros le indicamos en el segundo bloque, ¿sí? Y luego va a entrar con el G70 a hacer el acabado final. Y de esa forma vamos a tener nuestra pieza terminada. Vamos a ver una demostración del G72 por el interior. Muy bien, vamos ahora a ver cómo es que trabaja el ciclo G72, pero para el interior. Aquí tenemos ya nuestro programa, tal y como lo vimos en la explicación, ¿sí? Con todos los datos suficientes para trabajar por el interior. Hemos escogido ya aquí nuestra pieza, que tiene un barrenado interior previo, puesto que vamos a trabajar por el interior, y nuestra herramienta adecuada a las condiciones que tiene nuestro programa. Muy bien, vamos a ver entonces ahora cómo es que trabaja el ciclo fijo compuesto G72, y vamos a utilizar el G70 para dar un acabado a este maquinado que se va a hacer por medio de refrentado o careado, pero por el interior. Vamos allá. Estamos listos. Vamos a darle ciclo a nuestro simulador. Si se fijan, aquí nuestro control está haciendo trayectorias de careado para ir formando la sección que nosotros le programamos a nuestro programa. Observemos cómo va dando los pasos de acuerdo a la profundidad con la que fue programado.
terminando de desbastar la forma que le hemos programado, ustedes van a observar que la última pasada del ciclo G72 ya va a dar la forma final de nuestra sección o de nuestra pieza, ¿sí? Dejando el suficiente material para que posteriormente entre el G70 a dar ya el acabado final. Esta sería ya la pasada final de el ciclo G72. Posteriormente ustedes van a observar que se va a repetir la pasada, pero entonces esa pasada sería ya del ciclo G70, el ciclo de acabado. Observemos. Y estaría listo. Vamos a ver cómo nos quedó. Muy bien, este es el ciclo G72 de desbaste transversal con acabado con el G70. Listo.